Miguel Hidalgo y Costilla. El padre de la patria. El cura de Dolores. El iniciador de la Guerra de Independencia. El personaje de rostro bondadoso que, llegado el momento, enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe y señala a los mexicanos el camino de la libertad. Hidalgo en bronce, en mármol, en las estampas del libro de primaria, en los billetes de banco, en las plazas, dando nombre a un estado de la República, a ciudades, calles y pueblos. Creemos conocerlo bien, pero en realidad, ¿quién fue y cómo fue ese hombre llamado Miguel Hidalgo y Costilla? Es una persona de la élite de la Nueva España, de una familia que remonta al siglo XVI en México, criollo viejo, familia de hacendados que vinieron a menos. Su papá era administrador de Hacienda. Pero Hidalgo, a lo largo de su carrera eclesiástica, que fue una carrera brillante contra lo que dicen algunos historiadores, pues rehizo la fortuna de la familia, de cierta manera fue reconstruyendo. Y como tal, como casi todos los hacendados de la Nueva España, fue víctima de la operación, la famosa operación de la consolidación de los vales reales, que fue el Fobaproa de la época, y que provocó la ruina y la locura y la muerte prematura de uno de sus hermanos jóvenes muy queridos. Entonces debemos imaginar un Hidalgo acomodado, un Hidalgo que también pertenece a la élite intelectual de la época. Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la ex hacienda de Corralejo, jurisdicción de Pénjamo, Guanajuato, hijo de don Cristóbal Hidalgo y Costilla y de doña Ana María Gallaga. Recibió la mejor educación que era posible ofrecer en la época. A los 12 años ingresó en el Colegio Jesuita de San Francisco en Valladolid y Morelia. Más tarde asistió al primitivo Colegio de San Nicolás, del que llegó a ser rector en 1790. Se graduó en Teología en la Real y Pontificia Universidad de México. Durante su estancia en las distintas instituciones, presidió sociedades estudiantiles y literarias. Así que, con lo mejor de la sociedad, un hombre muy culto, un hombre que tenía una formación clásica, podemos decir del catolicismo moderno del siglo XVIII, que leía, no solamente leía en francés directamente a los autores, sino que era capaz de traducirlos. Tenía dos pasiones, además de, digamos, de su labor pastoral que siempre llenó a conciencia, era la música y el teatro. Él por ahí confiesa que uno de sus pecados es comprar violines y de vez en cuando cambiar de violín para tener lo mejor. Y hasta la fecha son instrumentos caros. Y su otra pasión era el teatro. Podemos decir teatro amateur. Fue un hombre de ideas avanzadas, intelectualmente inquieto, bien informado, sensible a los problemas sociales, de carácter fuerte e impetuoso, con dotes de líder. Un espíritu muy moderno, un espíritu del siglo XVIII, empresarial, pensando que, pero es una perfecta teología clásica que remonta a Santo Tomás, si no es que antes, de que a panza vacía no puedes hablar de teología. Entonces él consideraba que crear fuentes de empleos para su gente, todo el dinero, el cura Hidalgo lo gastaba en obras que podemos decir, no de beneficencia pública, porque no era beneficencia, de desarrollo económico. Eso de, andaba buscando todo, buscando la parra y el vino,
buscando el gusano de seda, la morera, para crear una fábrica textil, y zarapes, y en fin, y rebozos de seda. Pero lo más exitoso fue la alfarería, porque en lo demás fueron como experimentos, no siempre muy exitosos, pero la alfarería sí. Y yo creo que la tradición que se mantiene hasta la fecha se la debemos al cura Hidalgo. Sus actividades lo convirtieron en un personaje bien conocido no solo en Dolores, sino en toda la comarca. Pertenecía a un influyente círculo de amistades que frecuentaban también el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, y el capitán Ignacio Allende. En estos grupos se hablaba de literatura, de música, de libros, pero también de política. Charlas en las que exponían su malestar por las reformas borbónicas, una iniciativa del rey Carlos III, quien gobernó el Imperio Español de 1759 a 1788. Las reformas, pensadas para modernizar la administración del imperio, perjudicaron a los criollos, que resintieron la pérdida de poder. En el marco de las reformas borbónicas que fueron, se ha dicho muchas veces que ellas provocaron la crisis de la independencia, porque es como una toma de control, una invasión política, administrativa, burocrática de peninsulares en el marco de las famosas reformas borbónicas, bueno, que era la modernización del imperio, ¿no? Objetivamente, los criollos ni perdieron el control de la iglesia, como se dice muchas veces, y tampoco perdieron el control de los ayuntamientos. En 1808, el licenciado Primo Verdad, el famoso, de Aguascalientes, criollo, hidrocálido, ahí está en el ayuntamiento, nada menos que de la capital. Y hay ese texto famoso, que finalmente que podemos considerar exagerando un poco, como un antecedente inmediato de la independencia, pero que al pobre le costó la vida, porque lo metieron en la cárcel, se enfermó y ahí murió.